Bien, vamos a ver lo que es una distribución de frecuencias, en este caso agrupadas, para poder comprender lo que es el ejercicio que es de 30 calificaciones de un examen final de historia universal. Bien, la distribución de frecuencias agrupada es aquella en la cual vamos a tener un conjunto de datos y ese conjunto de datos lo podemos nosotros agrupar, ¿sí? Con ciertas características, como lo que son las clases, como lo que son un ancho de clases, entre otras cosas. Voy a comenzar con unas indicaciones elementales para la elaboración de una distribución de frecuencias del tipo agrupada. Para empezar, vamos a trabajar con algo que se llaman clases, ¿sí? Estas clases deben de tener el mismo ancho, es decir, si voy a trabajar con 5 clases, las 5 clases deberán tener el mismo ancho, quizás de 10 unidades, de 15, de 20, pero ninguna clase debe ser más grande que otra, todas deben tener el mismo ancho. Otro punto a considerar es que estas clases deben estar colocadas de tal manera que no se empalmen, es decir, que no se encime una con otra, ya que eso ocasionaría que muchos datos estén duplicados por estar o por pertenecer a una clase y a la vez pertenecer a otra clase. Otra recomendación importante es usar como mínimo de 5 a 12 clases. Para estos ejercicios que son pequeños, bueno, podemos ocupar nuestro mínimo de 5 y un máximo de 12 clases. El siguiente punto a recomendar es emplear un sistema que maximice un patrón numérico para obtener la mejor precisión. Es decir, si voy a tomar mis datos a partir de una cantidad, pues todas van a ir en ese mismo bloque. Si no va a haber clases o números más grandes o más pequeños, sino que todos van a seguir mi patrón. Si mi patrón es de 15 en 15, lo voy a hacer de 15 en 15. Si es de 20 en 20, lo hago de 20 en 20. Y yo, bueno, la quinta recomendación es que resulta ideal usar un ancho de clase par, es decir, trabajar con clases a lo mejor en un ancho 10, en un ancho 12, 16, o sea, que sean pares. Es una recomendación para trabajar. Otra recomendación es, bueno, con respecto ya al procedimiento, que debemos identificar para empezar los puntos, o sea, las calificaciones en este caso máxima y mínima que tenemos para nuestro conjunto de datos y a la vez lo que es un rango. Nuestro rango va a ser la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Bien, vamos a encontrar primero entonces el máximo y el mínimo. ¿Sí? En este ejemplo, nuestro ejemplo son 30 calificaciones del examen final de historia. Entonces lo que vamos a hacer primero es encontrar lo que es el máximo. Bien, el máximo lo encontramos con la siguiente fórmula. Escribo la palabra max, abro un paréntesis, voy a indicar que a partir de mi celda B4 hasta mi celda F9 encuentre el valor máximo. Cierro paréntesis y presiono Enter. Aquí me está arrojando que el valor máximo es de 100, la calificación más alta. El mínimo lo hago con una función similar a la anterior, pero en lugar de escribir la palabra max, voy a escribir la palabra mínimo. Lo vuelvo a indicar que a partir de B4 hasta F9. Este es mi rango, cierro mi paréntesis y Enter. El mínimo es de 51. Okay, y el rango que es, dijimos que es una operación, es una resta de lo que es el valor máximo menos el valor mínimo. Mi valor máximo está aquí y mi valor mínimo está aquí. Entonces una resta, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Voy a indicarle que C11 menos C12. Mi rango es de 49. Bien, ya tengo mi unidad básica para comenzar a trabajar. Ok, como segunda recomendación de este procedimiento para trabajar con las frecuencias agrupadas es que voy a elegir un número de clases, es decir, puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, voy a trabajar con 6 clases en este momento y lo voy a hacer con un ancho de 10 clases. Voy a pasar aquí. Ahí está. Para hacer mi multiplicación, mi producto MC. Si tomo 6 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y mi ancho va a ser de 10 unidades, sería 6 por 10 son 60, es decir, puedo trabajar con una unidad que es mayor a mi rango. Mi rango era de 49, entonces con 60 me es suficiente. Siguiente recomendación es seleccionar un punto de inicio, es decir, el cual deberá ser menor que la calificación más baja. Si en este caso mi calificación más baja es 45, ¿sí? O tengo, por ejemplo, 40, otro valor, ¿sí? Empiezo con un valor un poquito más bajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a partir de ahí comience a trabajar. Empezamos a hacer el conteo
y las clases se vayan sucesivamente. Bueno, que vamos a trabajar entonces con esta, aquí está, con estas clases. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi límite, ya tengo mi límite de clase que es de 45 a 55, 55 a 65, 65 a 75, 75 a 85, 85 a 95, 95 a 105. En conteo de clases, te voy a colocar con líneas, con palitos, mi número de frecuencias. Por ejemplo, tengo 4 frecuencias, corresponde a mi conteo. Aquí tengo un conteo, una frecuencia. Acá tengo 7 frecuencias, 7 palitos, 5 frecuencias, 5 palitos, 7 frecuencias, 7 palitos, 6 frecuencias, 6 palitos. Estas frecuencias, ¿cómo las determino? Por ejemplo, yo puedo decir, puedo empezar a buscar en mi tabla 4 elementos. Aquí tengo 4 elementos que están en este rango, que es a partir de 45 y menor que 55. Por lo tanto, un 55 no se puede contar aquí, se contaría aquí, ¿sí? Porque si no se duplican los elementos, lo que dijimos. Este elemento, si lo dejo como 55, tanto entraría en esta clase como en esta. Entonces, aquí está 54, lo que significa que tengo 4 valores aquí en este conjunto de 30 números que cumplen esta condición, que están entre 45 a 54. Al final, ¿qué es lo que debemos de hacer? Una sumatoria. Entonces, sumamos 4, 1, 7, 5, 7 y 6. Mi total es de 30. Corresponde a las 30 calificaciones que tenemos en esta parte. Muy bien, continuando con los siguientes ejercicios. Ahora lo que vamos a hacer es determinar lo que es la marca de clase. Bien, la marca de clase, habíamos comentado en el libro, que es la suma del límite inferior más el límite superior. Por lo tanto, al momento de hacer la suma y dividirlo entre 2, nos va a dar el valor de x. Vamos a hacerlo. Voy a utilizar la calculadora para la primera. Y vamos a sumar 45. Tenemos el límite inferior más 55. Entonces, acá tengo 45 más 55. Esto es 100 entre 2. Sería 50. Por lo tanto, mi primera marca de clase vale 50, es decir, x. Si lo hiciera para el segundo, tendría que sumar 55 más 65. El resultado, dividirlo entre 2, me daría 60. De esta manera se hace con todos los demás valores. Por ejemplo, en el tercer valor, el resultado debe ser 70. En el siguiente es 80. El siguiente es 90. Y el último es 100. Aquí también podemos observar que lleva el mismo patrón, lo que comentaba anteriormente. El patrón de comportamiento de la marca de clase es de 10 unidades. 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Corresponde a lo que comentaba con respecto a ese patrón numérico. Y también es el ancho de las clases. Entonces vamos aplicando muy bien las recomendaciones. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las distribuciones de frecuencias relativas. En el caso de las relativas, lo que debemos de hacer es convertir esto en porcentajes, nuestras frecuencias. Entonces vamos a sacar la primera. La primera lo vamos a hacer de esta manera, sería U4. Y lo vamos a dividir entre el número de calificaciones, que son 30. Es decir, la primera nos da un porcentaje de 13%. Vamos a arrastrar y soltar para hacerlo más rápido. Una frecuencia es el 3%, 7 frecuencias representa el 23%, 5 frecuencias el 17%, 7 frecuencias el 23% y 6 frecuencias el 20%. Lo que debemos hacer al final es una sumatoria, la cual nos deberá arrojar el 100%. Lo vamos a verificar. Aquí escribimos la palabra suma. Empezamos a sumar porcentajes desde aquí hasta aquí. Y nos da el 100%. Okay, entonces estas tablas que ahorita vimos, la de distribución de frecuencias agrupadas, se genera lo que son distribuciones de frecuencias relativas, distribuciones de frecuencia con marca de clase
y distribución estándar, un diagrama estándar para una distribución de frecuencias. Entonces, bueno, lo voy a hacer un poco más pequeño. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4 tablas, las cuales se van a generar para distribuciones de frecuencias agrupadas. Finalmente, vamos a ver cómo se grafica lo que es un histograma a través de 30 calificaciones. Lo que hice es que estas calificaciones, estas 30, las copié y las pegué de manera vertical, que es más cómodo trabajar de manera vertical que horizontal. Entonces lo que hice fue copiar y pegar las 30 calificaciones. Vamos a ocupar aquí la herramienta de Megastat. Recordemos que estamos en el menú Datos. Seleccionamos Megastat. Y en Megastat vamos a trabajar ahora con distribuciones de frecuencia. Y es una frecuencia de tipo cuantitativa. Por lo tanto, vamos a seleccionar aquí las calificaciones. Están seleccionando las 30 calificaciones. Ahí está, hasta ahí. Dejamos en blanco esto, ¿sí? Para que se haga una autoestimación automáticamente. Y dejamos marcado la casilla que dice histograma. Presionamos OK, esperamos un momento. Y listo. Excel ya nos ha generado, de hecho nuestra tabla de distribución de frecuencias es muy aproximada, muy parecida a la que hicimos. Bien, el número obviamente va variando un poquito, ya que esto es automático y el que hicimos fue manualmente. Pero lo importante es esta parte, nuestro histograma. ¿Sí? De esta manera, si no quisiéramos hacer las tablas manualmente, podemos hacerlo con Megastat, nos genera la distribución de frecuencias y también nos genera automáticamente el histograma. Esto finalmente, si lo quisiéramos, lo podemos copiar y lo podemos pegar aquí abajo. Entonces, de manera opcional, para poder comparar cómo nos quedan nuestras tres tablas junto con lo que hace Megastat, así como la graficación.